Hola, bienvenidos a la quinta presentación sobre la adquisición del lenguaje. En esta presentación empezaremos a ver algunos de los argumentos que apoyan la teoría de que existe una parte innata en la adquisición del lenguaje. Esta es la que nosotros consideramos que es la teoría correcta. Como ya hemos dicho, es indudable que hay una parte de la adquisición del lenguaje que viene del medio ambiente. Es decir, sabemos que las lenguas que uno adquiere como niño están determinadas por las lenguas que se hablan en el ambiente del niño. Pero también hay un elemento que es innato, es biológico y está genéticamente predeterminado. Los lingüistas han encontrado tres argumentos a favor de la teoría de que el lenguaje tiene una parte innata. Ahora vamos a ver cuáles son estos argumentos principales. El primer argumento es que el lenguaje es específico solo a los humanos y a todos los humanos. Por lo tanto, tiene sentido pensar que este lenguaje debe ser parte de la genética de nuestra especie. Por ejemplo, nunca se ha encontrado un grupo humano, por aislado que éste, que no tenga lenguaje. Cualquier tribu que se ha encontrado en cualquier lugar aislado del mundo usa lenguaje. Segundo, ha habido múltiples intentos de enseñar lenguaje humano a otras especies, especialmente a primates como por ejemplo chimpancés, bonobos, gorilas. Pero estos intentos siempre han fracasado. Hay que señalar que estos animales pueden ser extremadamente inteligentes y pueden aprender muchas cosas, pero no son capaces de adquirir las características del lenguaje humano. La razón es porque no contienen o no incluyen los genes necesarios para poder adquirir el lenguaje humano. Esos genes que contienen la parte innata del lenguaje. El segundo argumento, y este argumento es muy abstracto y tenemos que pensarlo con mucho cuidado, se llama la pobreza del estímulo, así lo llamó Noam Chomsky. Esta es la idea de la pobreza del estímulo. Hay ciertos conocimientos sobre el lenguaje que nosotros tenemos que son imposibles de adquirir del medio ambiente. Por ejemplo, se ha probado que niños tan jóvenes como 3 a 4 años saben que ciertas oraciones son agramaticales. Aquí vamos a recordar otra vez el segundo vídeo que vosotros visteis para la clase y allí aparecía un ejemplo de un caso como este. No sé si recordáis la escena del niño que estaba en la bañera y la pregunta que se hacía sobre eh, el niño que se había hecho daño jugando en un árbol. En el vídeo se hacía una pregunta que era "Where did the boy say how he hurt himself?". Recordad que todos los niños contestaron "in the bathtub". El problema es que la respuesta alternativa, "when he was climbing the tree", no es gramatical. El hecho de que ningún niño dé esta segunda respuesta muestra que esos niños saben que esta estructura es agramatical. Lo que vamos a tratar de ver ahora en las siguientes diapositivas es una explicación de por qué es imposible adquirir del ambiente que una oración es agramatical. Para hacerlo más fácil y más intuitivo para vosotros, voy a utilizar un ejemplo en inglés. En muchas cláusulas en inglés, el uso de la conjunción that es opcional. Por ejemplo, en la oración 1 podemos decir John said Mary likes Paul o 2 John said that Mary likes Paul. Y las dos son gramaticales. De la misma manera, podemos hacer una pregunta como 3. Who did John say Mary likes? O podemos incluir that y decir 4. Who did John say that Mary likes? Todas estas oraciones son gramaticales. Sin embargo, si hacemos una pregunta como 5, Who did John say likes Paul?
En este caso, no es posible añadir that, de tal manera que says. Who did John say that likes Paul? Es agramatical en inglés. Si quieres, pausa el vídeo y piensa en la diferencia entre 6 y las otras 5 oraciones y verás que estás de acuerdo con que 6 es agramatical. Vamos a tratar de averiguar cómo es posible aprender esto. Es decir, ¿dónde crees que aprendiste tú que 6 es agramatical? Vamos a mirar varias posibles opciones. ¿Quizás te lo enseñaron tus padres? Probablemente no, porque probablemente esta es una oración que nunca has oído y estoy seguro de que tus padres ni siquiera saben que esta oración es agramatical. ¿Te lo enseñaron tus maestros o maestras de inglés en la escuela? Lo dudo mucho. En mi experiencia, los maestros y maestras de inglés en la escuela no tienen un conocimiento tan profundo de la sintaxis del inglés. ¿Lo aprendiste en alguna clase en la universidad? Probablemente tampoco. De hecho, aunque yo te he presentado con esta oración y te he mostrado que es agramatical, yo no te he enseñado que esta oración es agramatical, sino que tú has decidido que esta oración es agramatical. Por lo tanto, la respuesta a todas estas preguntas obviamente es no. Sigamos explorando opciones. Existe otra posibilidad. Por ejemplo, es muy posible que nadie use oraciones agramaticales como 6. Por lo tanto, si nadie usa una oración como 6, ¿podemos asumir que 6 es agramatical simplemente porque nunca la hemos oído? La respuesta tiene que ser no. Porque sabemos que hay muchas oraciones que nunca hemos oído, pero son gramaticales. Por lo tanto, no podemos asumir que, simplemente porque nunca hemos oído una oración, eso la hace agramatical. Hay muchas oraciones que nunca hemos oído, pero todavía son gramaticales. Por lo tanto, vamos a repasar el argumento de la pobreza del estímulo. Nos dice que hay ciertos conocimientos sobre el lenguaje que nosotros tenemos que son imposibles de adquirir del medio ambiente. Por ejemplo, es imposible adquirir del ambiente que una oración es agramatical. Pero nosotros, y de hecho niños tan jóvenes como 4 años, saben que ciertas oraciones son agramaticales. Por lo tanto, si esto es algo que nosotros sabemos y no lo podemos adquirir del ambiente, este conocimiento debe ser innato. Espero que hayas entendido este argumento de la pobreza del estímulo. Si no, puedes volver a ver todas las diapositivas. Es muy importante entender este argumento para poder defender que hay una parte innata en el lenguaje. Pero todavía tenemos un tercer argumento que veremos en la siguiente presentación.